Muy buenas noches. Tenemos hoy día un programa especial, día miércoles. Por razones de fuerza mayor, el día lunes suspendimos el programa porque nuestro invitado especial, el obispo anglicano Alfred Cooper, no estaba bien de salud, así que nos propusimos realizarlo este día miércoles. Tengo el grato placer de saludar en forma muy especial al obispo Alfred Cooper, quien gentilmente ha aceptado conversar con Álvaro Tejos, nuestro panelista estable, y conmigo sobre un tema que es de primordial importancia que hoy lo conversemos, dado que no hace muchos días fuimos testigos de una solemnidad impresionante en su país de origen, Inglaterra, como consecuencia lamentable del fallecimiento, a mi juicio, de la última líder mundial del siglo XX, la reina Isabel II. Ahí se conjugaron muchos factores: el respeto, la dignidad, las tradiciones, el orden y, por sobre todo, la actitud de un pueblo educado, culto, que sobre todas las cosas valora a sus instituciones, las proyecta y las respeta. Vamos a conversar sobre estas materias y sobre lo que significa la Iglesia anglicana y el Estado en Inglaterra. Ustedes saben que no hay separación de Iglesia-Estado en Inglaterra y, sin embargo, son situaciones interesantes de conversar porque se pueden llevar bastante bien, a pesar de que pueden haber, como en toda organización humana, diferencias. El obispo Alfred Cooper se educó en la Universidad de Bristol y fue ordenado en 1978. Ha pasado su carrera como misionero en Chile y fue consagrado como tal en el año 2016. Actualmente es pastor de la Iglesia La Trinidad de las Condes y entre sus muchas actividades fue capellán evangélico en La Moneda en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bienvenido, Alfred, muchísimas gracias y de verdad es un privilegio poder tener la oportunidad de conversar, de hacerte algunas preguntas que vayan ilustrando a nuestra audiencia. Y, por cierto, Álvaro, nuestro abogado, gran constitucionalista, podrá ir conjugando el significado de la Constitución británica y el ejemplo que nos sirva a nosotros los chilenos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Osvaldo, Álvaro. Es mío el privilegio y el interés. Vengo con mucha pasión y mucho entusiasmo a este tema. No menos porque vengo de Argentina, donde se hizo una cumbre internacional o interamericana. Habían representantes de Centroamérica, del Caribe y de toda Latinoamérica. Y me llamó tanto la atención como todos miraban a Chile, muy, muy conscientes del último referéndum, donde para ellos la vasta mayoría, todos decían, eso debería ser la locomotora, eso debe ser el ejemplo para el resto de Latinoamérica. Me llamó la atención, eran todos evangélicos y me llamó mucho la atención. Eso en primer lugar, hay mucho que conversar acá. Segundo, claro, yo acabo de asistir, estoy haciendo un doctorado en Oxford en estos momentos, lo cual nos llevó con mi esposa a
5 meses estar en Inglaterra. Decidí dedicarme y escribí 5 de mis 7 capítulos, estoy muy contento con eso. Pero pude vivir de cerca 2 grandes eventos. Uno, el jubileo de la reina, y 2, la conferencia de Lambeth, donde se juntan obispos de toda la comunión anglicana. Ustedes debían saber que la iglesia anglicana tiene tendencias diversas. Una es evangélica, y los evangélicos son la tendencia que más crece, más fuerza tienen. Y en Chile somos anglicanos evangélicos. También están los anglo-católicos y los liberales. Y de Estados Unidos y Canadá viene la tendencia liberal, ¿no? Especialmente con la agenda LGTBI como campeones. ¿Okay? Ahora, no quiero extenderme mucho porque quiero que ustedes puedan interactuar conmigo, pero solo poner un tema. Esos 2 eventos fueron importantes. Ustedes escucharon, ¿no? En el funeral de la reina, vez tras vez, referencias a Dios, a votos hechos por el nuevo rey, votos que llamaban constitucionales. Bueno, Álvaro va a saber que Inglaterra no tiene una constitución, pero lo que tienen son muchos ritos que encarnan sus principios constitucionales. Y si uno lo piensa, estas son las grandes ventajas de la monarquía, que es un paraguas sobre toda la nación. Y esos ritos, esas liturgias que ustedes escucharon, vienen del siglo XVI. Y son ritos que encarnan principios de, ustedes vieron, número 1, lealtad a Dios. Número 2, compromiso y lealtad a la nación. Y obviamente al monarca, que está en el lugar, no es un papa, pero es representante, como el rey David en Israel. Entonces el monarca representa a Dios. Pero obviamente el arzobispo de Canterbury, que dio un excelente sermón, cortito. Yo vi al príncipe Carlos después decirle, oye, qué corto tu sermón. Lo pude escuchar. Oye, qué corto tu sermón. Pero en esos 5 o 7 minutos dijo tanto. Solamente quiero decir que mientras esa unidad, iglesia y Estado, de palabra, de rito, es como ustedes lo vieron, el corazón de la nación es secular. Es muy interesante este tema. Y ahora, termino con esto. En la conferencia de Lambeth vino fuerte la presión del Parlamento sobre los obispos para que en Inglaterra se aceptara el matrimonio igualitario. Fíjense lo que pasó. Todos los obispos de los demás, lo que llaman ahora the 2/3 world, ¿no? Ya no es el mundo en desarrollo, son los 2/3 mundo, lo que significa que es la o the majority world lo llaman. Ya, pero todo lo que son África, Latinoamérica, Asia, le insistieron al arzobispo de Canterbury que él debía declarar lo que es la llamada Declaración 1.10, que en 1998 se hizo una conferencia de Lambeth, se dijo, la iglesia anglicana solamente reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora parece un tema tan solitario entre tantas cosas, pero fíjense que ese tema, finalmente el arzobispo lo hizo en medio de la conferencia. ¿Por qué este es importante? Porque aquí viene el choque entre el mundo secular, progresista, y las tradiciones, podríamos decir, cristianizadas de una sociedad cristianizada y constitucionalmente organizada así en sus ritos. ¿Okay? Es muy interesante. Y ahora viene este tema. En febrero viene un voto para que los obispos de Inglaterra decidan si también la iglesia anglicana, como en Inglaterra, como la de Estados Unidos, la de Canadá, Gales y Escocia, son las únicas 4 de las 40 y tanto provincias. También Inglaterra acepta el matrimonio igualitario. Si eso ocurre, hay
Bueno, hay dos desenlaces. Uno, me dijeron los obispos ingleses evangélicos, gracias por lo que han hecho ustedes esta semana con tanta presión, porque gracias a eso puede que mantengamos el matrimonio bíblico. Y si eso ocurre, va a haber disestablishment, porque el Parlamento ya lo pasó hace tiempo, ahora la iglesia va a tener que separarse, la iglesia del Estado. Y si no, y si la iglesia anglicana lo pasa, lo que ocurrirá, Álvaro, interesantemente, es que en todo el mundo se separará el resto de la iglesia anglicana, de Inglaterra, de Canterbury. Es un momento de mucha angustia y crisis para el arzobispo anglicano de Canterbury. Bueno, a ver, Así que introducción para ponerle el escenario. No. Es que es tremendamente interesante y, por cierto, Álvaro aquí tiene muchísimo que aportar en esto, así que Álvaro, dale. Pero mis aportes más bien son preguntas porque me parece súper interesante. Y el enfoque que uno tiene desde la teoría política, desde el derecho constitucional y de la historia de Inglaterra, que es muy interesante. Fascinante. Y corre, digamos, a veces en contrapunto o distancia con la historia de la Europa continental. El mundo sajón tiene algo que es identitario, que es lógico, lo propio de sajón, que es distinto a lo propio de lo continental. Yo siempre le digo a los alumnos, cuando ustedes estudian un código civil chileno, es más cercano un código civil alemán, por ejemplo, que una legislación civil inglesa o norteamericana. Oiga, varias preguntas, pero no en el sentido de interrogatorio en un litigio. Primero, usted, el nominativo, la advocación es padre o monseñor. Padre Alfred, monseñor Cooper, ¿cómo se le dice? Mira, obispo Alfred Cooper. Obispo. No, segundo, allá en Inglaterra me topé con los anglo-católicos que me llamaban monseñor. Pero mayormente decimos bishop o obispo. Perfecto. El derecho constitucional inglés, como usted bien lo dice, es una conjunción de ritos, de tradiciones y también de pactos, de instrumentos que se van incorporando, digamos, al common law y que van siendo interpretados son referenciales en la hermenéutica y la interpretación de los tribunales. Lo interesante es que instrumentos tan relevantes como la Carta Magna, la Bill of Rights, la Carta de Derechos, que supone un acta de supremacía del Parlamento en 1689, siempre empiezan con una invocación a Dios, ¿ok? Y los reyes de Inglaterra, Juan Sin Tierra en 1215, o Guillermo de Orange y María, frente al Parlamento, hablan de los lores temporales y espirituales, hablan de los obispos, de las iglesias. La pregunta es, ese sentido de vinculación del poder político o la decisión política a una cierta de trascendencia, ¿usted cree que se puede mantener en la sociedad de hoy día en Inglaterra? O sea, esa invocación que siempre se hace a Dios y a los lores espirituales, a gente como usted, que son una suerte de mediación, aunque la iglesia anglicana de forma distinta el tema, pero es algo que se puede y debe mantener, independiente de las decisiones del matrimonio igualitario. Bueno, hay puestos asignados en the House of Lords. Hay una cantidad de obispos, no sé si son 8, 7, 8 o unos pocos más. Y yo estuve presente el día, interesantemente, que escuché las siguientes palabras que venían del House of Lords del vocero de los obispos. Dijo, en inglés, dijo, "We will no longer stand in the way of what appears to be a popular demand." ¿De qué hablaba? Ya no nos pondremos en el camino, ya no impondremos resistencia a lo que pareciera ser una demanda popular. Y hablaba del matrimonio igualitario, yo te hablo de hace como 15 años atrás. Y ese fue el día que los lores, con toda esa influencia que en the House of Lords, es igual que en nuestro Senado. Si ellos dicen que no, por mucho que venga the House of Commons, dicen que no, no pasa. Y por muchos años, y fue interpretado como algo muy odioso, dijeron que no. Y ese día dijeron que sí, y al día siguiente pasó la ley de matrimonio igualitario. Ahora, muy interesante,
Después supe que hubo una moneda de cambio. Y esa moneda Ya. de cambio fue, sí, pero nunca obligarán a la iglesia anglicana a aceptarlo como parte de sus estatutos. Ya. Ok, será solamente secular. En esos días yo era capellán acá del presidente Piñera y él me hablaba de cómo deberíamos pasar la ley civil. Bueno, le dije, me parece, usted presidente, usted sabe lo que tiene que pasar aquí, pero le advierto que igual que en Inglaterra, que lo que partió así, con el tiempo, cuando pasa un gobierno y entra otro, se olvidan y eso sí afectará a la iglesia. Cuando hace poco en su cuenta pública el presidente dijo que él debería empezar, yo escribí una carta pública, le dije, presidente, usted forzó mi mano como representante protocolar, él muy cariñosamente me hizo también representante protocolar, siempre hemos tenido una muy cercana amistad en esto y extracolar, pero pensé que era importante decir que consideraba que una cuenta pública no era el lugar. Entonces, ¿a qué me refiero? Que estas cosas van mutando, entonces los lords sí tienen ese poder, pero ahora, como ven, ya la presión ha trascendido tanto que ni los lords pueden parar lo que es la presión sobre la iglesia de aceptarlo. ¿Entendido? Perfecto, clarísimo. Y eso es lo que ocurre, eso es, así que sí, los lords están ahí, son escaños designados, es un tema para nosotros común, ¿no? Pero obviamente eso vino desde días cuando se consideraba absolutamente imprescindible que la ley de Dios se considerara en el Parlamento de la nación toda vez que se hable de la ley. Por eso estaban ellos ahí. Yo les decía, le decía a usted, usted lo sabe mejor que yo. Perdón, una inquietud, una curiosidad. Ya. Su tesis doctoral sobre qué va a ser, cuál es la temática que Ya, están mira, estudiando. interesante. Ya la estoy terminando, pero no, es sobre el pueblo evangélico en Chile, sobre Hoover y cómo él desarrolla su teología en forma metodista pentecostal. No es un Ya, perfecto. pentecostal, un pentecostal clásico, pero desarrolla algo en Chile que es único y es muy excelente. Así que quiero rescatar eso, porque nadie lo ha escrito. Así que eso pretendo tenerlo y entregarlo al pueblo evangélico chileno para que se den cuenta cuán grande fue quien inició acá el movimiento pentecostal. Una pregunta que quizás de un cariz sociológico y religioso o de derecho, no sé cómo explicarlo bien, porque Ya. me genera, lo que usted me está hablando, una inquietud positiva, o sea, un incentivo intelectivo. Fíjese que el siglo XVII en Inglaterra, y Ya. justamente lo hablaba hoy día con los alumnos de la universidad, el siglo XVII es como una anticipación del siglo XVIII revolucionario de Francia. El siglo XVII inglés es el siglo de la sucesión dinástica, de la disputa de los Estuardo, de la Claro. decapitación del rey Carlos, de la instauración del gobierno republicano efímero de Cromwell, pero que genera un instrumento Cromwell, del la gobierno. República. Exactamente. La Pero República de hay, Cromwell. exactamente, pero hay No digo mucho. autores, exactamente. Bueno, la verdad es que lo que se dice por algunos que el instrumento of government, el instrumento de gobierno, la regla de poder que elabora Cromwell vendría a ser como el primer ejemplo paradigma de una constitución moderna. Y la verdad Sí. es que es así, porque una constitución es de suyo una regulación del poder, y Cromwell, que evidentemente no está en ninguna línea de sucesión dinástica, había roto con las tradiciones de Inglaterra, elabora este instrumento. Pero lo curioso es que esta gloriosa o dos gloriosas revoluciones, esta suerte de desajuste grave que evidentemente ocurre en Inglaterra, sin embargo algunos los han tildado, algunos historiadores ingleses los han tildado como una suerte que, la traducción no es muy fina, pero algo así como el establecimiento, la revolución o la revolución establecida, vale decir, es cierto que se producen grandes deformaciones estructurales en el ejercicio del poder, pero curiosamente sus procesos revolucionarios, con la decapitación de un rey, que es terrible, con la instauración de la dictadura parlamentaria de Cromwell, con la falta de sucesión dinástica hasta que traen un príncipe holandés que es Guillermo Orange, pero todo eso a la larga siendo revolucionario, sin embargo es una reivindicación
de lo que es la tradición y la identidad inglesa, porque son las leyes de la tierra, la law of land. O sea, decir, ¿sabe qué más? Esto que es revolucionario, en el fondo, es una estructuración o una reestructuración de poder, pero para venir en auxilio de lo que ha sido siempre los derechos del pueblo de Inglaterra. Entonces, eso es lo interesante de las revoluciones inglesas, que con ser revoluciones porque reformulan en forma drástica el ejercicio del poder, sin embargo, ese ejercicio del poder se vuelve hacia la tradición. ¿Capta? Eso es Claro. interesante. Y Hacia que la búsqueda de lo propio. La pregunta es entonces, si está ese gen pseudo revolucionario o neo-revolucionario, a diferencia del gen europeo que es auténticamente revolucionario, puede ser que la iglesia anglicana, bajo Carlos III, busque una suerte de no reinstauración, sino que consolidación o continuidad con el comportamiento como jefa de la iglesia que tuvo Isabel II. Puede que Carlos intente más bien una línea de continuidad que de disrupción, que es lo que podría significar esto otro, por ejemplo, el matrimonio igualitario de estas iglesias. Y lo otro es en la Commonwealth, o sea, en la Comunidad Británica de Naciones, ¿cuál es la efectiva relevancia de la iglesia anglicana? Esas son las dos preguntas. La introducción fue un poco larga, pero era importante. No, hay tanto que hablar. Mira, sí. Hablemos de la segunda primero porque es bastante fácil. En the Commonwealth, en los países llamados que acabo de mencionar, two-thirds world o majority world, África, Asia, Latinoamérica, haciendo la excepción de los países occidente en el Global South, Australia, Nueva Zelanda, la iglesia anglicana es masiva. La iglesia anglicana en el mundo hoy es una iglesia mayoritariamente de color. Los blancos somos una excepción, una minoría. Y en el Lambeth Conference se vio, pero éramos todos unos poquitos blancos y la vasta mayoría venían de Singapur y todo eso. Así que es de enorme influencia. Ustedes se acordarán de Tutu en Sudáfrica. Yes. Y así siempre ha sido. Y claro, ese patrón hasta ahora se ha mantenido en esas iglesias. Así que sí hay una influencia mayormente evangelística, en el sentido de que van ganando a miles del pueblo, a veces entrada al mundo musulmán, pero en África se extiende muy rápido la iglesia. Entonces, sí, gran relevancia. En Inglaterra es muy, yo diría que en este momento todo se verá en los próximos meses. Si Carlos III opta por el título Defender of Faith en vez del título de su madre, Defender of the Faith, título conferido a Enrique VIII por el Papa, Defender of the Faith, que se ha mantenido todos estos años, pero que mutó a llegar a significar defensor de la fe protestante. No te olvides que fue Isabel I la que hizo el acto de unificación, o más adelante también James, ¿no? Que provocó la huida de los puritanos a Estados Unidos. El Mayflower. Claro, el Mayflower fueron para allá. ¿Por qué? Porque no querían vivir bajo el acto de unificación, todos anglicanos, querían su libertad puritana. Eso era lo que quedaba de Cromwell. Cromwell, claro, fueron muy extremos y quisieron, un poco como Calvino en Ginebra, que trató de hacer el Estado cristiano. Él intentó acá también y fracasó. O sea, no era posible. Es en realidad una teología calvinista que busca discipular nación. Ahora, ¿qué ocurre? De ahí sí, como bien dices tú, se mantiene el poder del pueblo. Eso yo no sé si la llamaría revolución, pero sí una incorporación a la política nacional que le da al pueblo una voz mucho mayor de la que tenía antes. Y ahí está the House of Commons y the House of Lords. Empieza y el rey es relegado poco a poco a no tener ninguna influencia de the divine right of kings. Ya no tiene la voz mandante. No. Él es una figura, trabaja con el gobierno, como era
Isabel, pero esa figura tiene mucha influencia moral y espiritual. Ahora, Claro. si Carlos asume el título Defender of Faith, significa que él ya no va a ser cristiano en su énfasis. Todas las fe tienen validez. Nosotros diríamos, bueno, qué generoso, es moderno, ¿por qué no? Pero en realidad hay una gran diferencia y la reina Isabel tenía un enfoque cristiano. Todos los fines de año, en Navidad, daba su speech, que era totalmente cristiano y lo aplicaba en términos de exhortaciones tanto de consuelo como de servicio a toda la nación. Y por eso todo el mundo escuchaba ese speech. Yo acá en Chile lo escuchaba porque era tan... Si Además, él perdón, cambia sí, como usted bien dice, ella tenía compromiso con la fe en la particular, fe, en seguro. sí, Exactamente. la fe, cristiana, porque, bueno, ahí también los católicos en Inglaterra también son muy influyentes. Yo fui enviado, pues yo soy chileno, yo nací acá en Chile, pero fui enviado a un colegio de John Henry Newman, The Oratory School. Eso es lo que le dije a Prince William cuando vino cuando viene la realeza nos llaman a nosotros, no hay mucho a quien llamar, así que nos llaman a nosotros a conversar con él. Y me dijo, ¿por qué habla tan buen inglés? Le dije, porque fui a uno de sus colegios, pues príncipe. Which one? Dice, ¿cuál? Oh, the Oratory School. Oh, pues yo conozco ese colegio. Me dijo, estoy muy impresionado, Su Alteza. ¿Cómo lo conoce? No, es que conozco todos esos colegios por ahí, jugamos rugby. Pero qué lindo. Bueno, dije, ahí es donde yo me convertí en un buen ateo. Fue un poco sobresaltado. Y le expliqué que leyendo Sartre, Camus, bajo la brillante educación inglesa, donde te desarrollan y permiten que tú seas Opinen. opuesta a la educación napoleónica, donde te meten en la cabeza. No, acá, Mr. Cooper, what do you think? ¿Qué piensa usted de este tema? Pero ahí decidí que era existencialista, le expliqué. Pero unos años después, tratando de convertir a unos cristianos a mi ateísmo, me hablaron del Cristo resucitado, Su Alteza. Entonces, invité al Cristo resucitado a mi vida y así fue como, quedó bien. Lo menciono porque noté en William una apertura mucho mayor que en Carlos a Cristo. Y no me sorprendería y yo le voy a escribir a William, al arzobispo de Canterbury, que por favor mantengan el título Defender of the Faith hasta que llegue William. Porque él va a seguir la línea de la reina, estoy seguro. Bueno, ese es un tema. El otro usted es el invocó voto muy de bien a Isabel, invocó muy bien a Isabel de Inglaterra, que en el fondo viene a consolidar la separación definitiva de lo que es el papado y la Iglesia Católica. Ahora, en el momento en que Isabel I hegemoniza su poder, que ya de alguna manera va estableciendo una suerte de superioridad en la disputa sobre María Estuardo, sin embargo, en Escocia se va generando una iglesia que es paralela a la anglicana, que es la iglesia presbiteriana, que es de origen calvinista. Claro. Y la pregunta es, ¿cuál es esta vinculación o no existe entre la iglesia presbiteriana escocesa? John Knox en ese momento era su gran guía y muy anti-Estuardo, muy anticatólico, y la iglesia reformada que va liderando Isabel. ¿Hay un encuentro de sincronía? ¿Es simplemente una coincidencia política que están contra los Estuardos? ¿Qué pasa después? Eso es súper interesante también. Estos son temas protestantes, intraprotestantes. Yo estoy leyendo John Knox ahora y me sorprende, digo, wow, y si yo escribiera cartas como John Knox hace a la reina, ¿qué pasaría? ¿Cómo las verían? Fueron cartas, pero usted, su majestad, se va al infierno si no se da cuenta y cuide su alma porque bla, 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 bla. Los puritanos, y él era puritano, todos estos son puritanos, estos vienen desde Calvino. Así es. Una teología bastante, los presbiterianos buscan poner la Biblia tal cual, ¿no es cierto? Los anglicanos, Cranmer fue un genio y él dijo lo siguiente: la iglesia no comenzó hoy en la Reforma.
En la Reforma se redescubre la Escritura y los principios pristinos del Evangelio sin mácula, sin haber sido de alguna manera u otra comprometidos o cambiados o tergiversados, ¿no? Eso es lo que pasa en la Reforma. Los presbiterianos cambian incluso sus órdenes de ministerio. Ellos tienen presbíteros, pero es un grupo en torno a una iglesia, como en la Biblia parecía hacían los primeros. Cranmer, creo, fue más inteligente. Él dijo, la iglesia no comienza hoy en la Reforma. La iglesia comenzó en el primer siglo y fue desarrollando bajo el Espíritu Santo órdenes de obispos, presbíteros y diáconos. Y la iglesia católica lo ha hecho todos estos años. Y nosotros solo entramos a ese patrón y lo que hemos hecho es renovado el corazón de esa iglesia. Él mantiene los ritos, mantiene las órdenes sacramentales, él mantiene las órdenes ministeriales, él mantiene todo. Lo único que hace es que le cambia el significado. La oración eucarística, por ejemplo, no es una donde hay una transubstanciación, sino es una donde hay un recordatorio. Cosas como esa, tú puedes ver su trabajo, pero mucha gente viene a nuestra iglesia y dice, pero es igual los católicos. Claro, eso fue la idea de Cranmer, mantener aquello, mientras que los presbiterianos, hijos de los puritanos, tanto ahí como también en Irlanda, tú los puedes ver en Irlanda, también están y se fueron también a Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí. Ellos son mucho más rupturistas, son mucho más, de hecho, tú puedes pasearte por Inglaterra y ver todo lo que destruyeron, los íconos, todo lo que parecía ídolo, todo ícono, toda estatua destruida, destruyeron las ventanas, los vitrales, no, fueron destructivos con un celo religioso que se pasó, y por eso al final cansaron a los ingleses, ¿ya? Pareció lo que pasó con nosotros en el último referéndum. Se cansaron los chilenos, hay que dar, chao. No queremos una constitución. Entonces, algo así pasó, traen de vuelta a William of Orange, ¿no? Pero la relación entre, obviamente, presbiterianos y anglicanos hoy es completamente diferente que en esos días. En esos días estaban un poquito, uno purificando la fe, la otra tratando de aglutinar la fe. Es decir, todos en Inglaterra estén bajo el acta de la continuación de la iglesia. Claro, de unificación, y de tal manera que estemos, podríamos decir, juntos, ¿no? En una iglesia. Esa fue la idea pero claro, era bajo la liturgia de Cranmer. Yo encuentro personalmente que Cranmer tenía razón. Es mejor entender que la iglesia no partió ahora en la Reforma, no ser en ese sentido rupturistas. Y claro, por eso yo soy anglicano, porque yo soy amigo de todos. Soy amigo de los católicos. Es una valoración, un reconocimiento al proceso de cristianización de la cultura europea desde la instalación de Roma, digamos. Entonces, hay una continuidad. Ahora, sí, lo que por ejemplo, sí. No sé si tus estudiantes, Álvaro, saben algo. Mira, la mayoría de los yo les tengo que enseñar. Mira, a ver si saben esta. La mayoría de los chilenos piensan que la iglesia anglicana partió con Enrique VIII. Déjame explicar algo inmediatamente. Es que soy muy importante. La iglesia inglesa, anglicana inglesa, parte con José de Arimatea. José de Arimatea, acuérdense quién fue el que, ¿no es cierto?, en el tiempo de Jesús, llega a Inglaterra. Y él empieza la evangelización y surge una iglesia inglesa que desarrolla potentemente. Finalmente, en el siglo VI, por ahí, llega Agustino, tremendo hombre de Dios, a Inglaterra. Y ahí tú tienes figuras como Anselmo y otros grandes. Desde Roma. Y hay una romanización de Inglaterra que muchos ingleses resienten y se retiran. Y hasta el día de hoy, en Escocia, en Cornwall, en otra parte, están residuos de esa original iglesia, ¿ya? Y no sé si los celtas,
Ustedes escucharon que en Balmoral, el primer rito que se hizo en relación al funeral fue el rito kelta. Muchos me escribieron, ¿qué es eso? Me decían, ¿es masónico? ¿Qué es esa cosa, el rito kelta? No, decía, ese es el rito más antiguo, prerromano que existía. Entonces, la iglesia anglicana nace antes, y cuando viene la reforma, Enrique VIII, muy inteligente, muy teólogo, toma de las enseñanzas reformadas de su gente que están en su autoridad y dice, sí, tiene razón, el Papa no es la cabeza de la iglesia. Ahí la Biblia nunca dice eso. Entonces, esas, claro, políticamente le eran útiles, pero de ahí fue Isabel, quizás la que más consolida lo que llamaríamos hoy la iglesia anglicana, con Cromwell, con Cranmer, quien es el arquitecto de ella. Pero las raíces vienen mucho antes de Enrique VIII. Cosas como Ahora, esa no se saben. Lo que sí saben mis alumnos, que los príncipes ingleses, españoles, italianos, germánicos del siglo XV y XVI, los bien o mal llamados príncipes renacentistas eran gente muy educada, hablaban varios idiomas, hablaban en latín, sabían de teología. Enrique VIII era una persona que disputaba de igual que los teólogos de su tiempo. Mal que mal, Tomás Moro, que es un santo católico, un gran jurista y conocedor de la teología, estaba al servicio de Enrique VIII porque hablaban el mismo idioma de complejidad neuronal. Entonces, soy gente muy educada. Eso es lo interesante del asunto, porque puede uno pensar que están equivocados o no, pero lo que uno no puede pensar es que no hay un proceso densificado de argumentación. Eso es lo que ocurre. En que se reúne el dogma, la política. Es súper interesante ese tema. Y Isabel de Inglaterra, digamos, efectivamente viene a ser la consolidación y la síntesis del nuevo poder de la Iglesia reformada. ¿Y los católicos de Escocia cómo se siguieron entendiendo con ustedes? Porque los católicos de Escocia, sí. Los católicos son los presbiterianos. Los católicos de Escocia. Mira, al parecer, igual que los católicos de Irlanda, hubo tensión, pero convivencia. Todo el tema de Irlanda lo conozco bastante de cerca porque tengo muchos amigos que viven en Irlanda del Norte. Y yo me acuerdo visitar Irlanda cuando era muy fea la situación, ¿no? Lo que pasa es que lo religioso político ahí se confunde tanto que déjame ilustrarte lo que estoy tratando de decir. Algo muy interesante ocurrió, que los terroristas católicos y terroristas, la IRA, ¿no? Y los provost protestantes, lo metieron preso en las cárceles de alta seguridad. Y ahí iban pastorcitos como yo a verlos, ¿no? Como siempre van pastores. Y fíjense, empezaron a hacer estudio bíblico. Y estos terroristas supuestamente católicos protestantes tuvieron que darse cuenta que nunca habían sido cristianos. Nunca habían recibido a Cristo. Eran personas que eran afiliados a un movimiento político religioso con mucha ferocidad. Pero ahí en la cárcel empiezan a recibir a Cristo y van a una fe muy sencilla, evangélica, parecido a nuestro evangélico. Y después escriben un libro muy interesante, se olvida cómo se llama, donde ellos proponen a Irlanda, saben que más estamos mal, volvamos a Cristo de verdad. Mira lo que estoy dando. Desde esa fecha es interesante, empezaron a orar juntos, católicos y protestantes. Entonces aquí hay un vínculo entre lo espiritual, lo religioso y lo político, porque por ahí parte Tony Blair con esta idea de la unificación de Irlanda, que en muchos sentidos se lleva a cabo. Yo acabo de pasar por Irlanda, hay una tranquilidad, una paz, ya no existen esos terribles momentos que tenía. Así que, y en Escocia, lo mismo, o sea, la iglesia no es tan grande allá, la iglesia presbiteriana es la iglesia mayoritaria allá en Escocia, pero también la iglesia de Escocia, llamada la iglesia anglicana, se llama la iglesia de Escocia, the Church of Scotland, porque así son. Acá es la iglesia anglicana de Chile, allá the Church of Scotland es la iglesia anglicana, pero también está the Church of Ireland, igual,
que es anglicana, pero también conviven hoy, obviamente convivimos todos muy bien, muy juntos. La Iglesia Anglicana de Chile que usted preside, ¿tiene una sujeción jerárquica al arzobispo de Canterbury en Inglaterra o no? Claro que sí. Es un Ya. tema muy interesante, muy importante lo que estás hablando ahora. La Iglesia Anglicana no está gobernada de la misma manera que la Iglesia Católica. Así es. Nos juntamos recién en la conferencia de Lambeth, obispos de toda y arzobispos de todo el país, de todo el mundo. Esa conferencia se pone de acuerdo con ciertos temas, pero no es mandatoria. Cada provincia, y Chile es la provincia 40, cada provincia tiene autonomía, pero se supone que cuando nos juntamos los obispos, bueno, nos ponemos de acuerdo más o menos de lo que es la identidad anglicana, las creencias como anglicanas. Colegiado. Claro, colegiado. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante lo que va a pasar en febrero? Porque si de repente nos desvinculamos de Canterbury, ¿qué es ser anglicano ya? Existen iglesias anglicanas que ya se han desvinculado por el tema matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Matrimonio igualitario. Pero esas ya son como iglesias paralelas, no son genuinamente anglicanas por no tener comunión con Canterbury. Pero si ahora en Canterbury de repente nos desvinculamos con Canterbury, todas las iglesias que dijimos no vamos a poder aceptar matrimonio igualitario, va a ser un golpe tremendo a la Iglesia Anglicana Mundial. Pero pienso, no estoy seguro, los anglicanos tienden a lograr lo que es la ley Gamaliel. Gamaliel en la escritura dijo, a ver, dejémoslo, a ver, si es de Dios va a prosperar y si no, no. Entonces, trabajamos con eso, caminamos juntos y vamos viendo a dónde hay bendición. Así que yo creo que ahí yo quiero hacer un alcance, una pregunta muy simple. Dentro de lo que se plantea como la posible división de la Iglesia Anglicana producto de la teoría de género, porque en el fondo de ahí proviene este problema del matrimonio igualitario. Pero a mi juicio hay un tema que es superior a ese, porque en el fondo la fe en todas las religiones y en la anglicana, me imagino que con mucha fuerza, está el concepto de la familia como sostén de la sociedad. Sí. Entonces, al tener una estructura de pensamiento tan sólido en relación a la familia, este problema, ¿cómo va a afectar la concepción de la defensa de la familia? Bueno, Inglaterra, como bien sabes, Osvaldo, ha sido una de las promotoras mayores del progresismo. De hecho, fue ahí donde se desarrolló más rápido que casi cualquier otra parte en Europa, lo que es matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos lo toman como, un poquito como, son temas de justicia, ya así lo ven, justicia. Y con la secularización de Inglaterra, las universidades de Inglaterra, ojo, hay un péndulo y está volviendo en Oxford, lo que era un ateísmo vigente está cambiando de nuevo, muy interesante. La cátedra de de astrofísica y teología están conversando de nuevo, porque antes del Big Bang, ¿qué? Entonces hay una seria conversación teológica de nuevo, algo está pasando. Pero volviendo al tema ahí, si Scruton estuviera vivo, volvería entonces. Bueno, ahora, pero decir que a pesar de eso, tú ves que la reina hablaba cada Navidad sobre la familia. Y con el pasar del tiempo, la gente observa el deterioro de la familia ha traído tanto dolor y se cerró, icónicamente recién, se cerró el centro Tavistock. Mientras yo estaba en Inglaterra recién, se cerró el centro Tavistock
en Cornwall, que era el centro mundial de investigación de de niños chicos. Niños chicos transitando hacia el sexo opuesto. Mira, fue tal el desastre que se observó que el gobierno lo cerró. Hay indicaciones que la gente se da cuenta que lo que necesitamos es más familia, menos institución. Y que temas como esto de trans, de suicidio, de tanta dolor emocional y psicológico en jóvenes, tiene que ver con la falta de familia. Yo creo ahora que va a haber un resurgimiento porque las iglesias evangélicas ahí, evangélicas significa anglicanos evangélicas, están creciendo muy rápidamente y están restaurando la idea de familia. Yo creo que igual, aterrizando en nuestro Chile, como saben, he estado muy ligado a la iglesia evangélica acá en Chile, estoy haciendo mi doctorado sobre el tema, pero admiro muchísimo como gente muy sencilla, ha logrado tanto en Chile, primero de evangelización, pero al ser bastiones, en su forma a veces algo simplona, pero de la defensa de los derechos de familia, el niño por nacer, el matrimonio, etc. Han sido feroces, fuertes, a veces tan feroces que pasan a ser medios odiosos, pero yo los honro porque ¿quién más está tomando esa postura? Ahora, recién se inició un nuevo partido llamado Partido Cristiano, Social Cristiano, donde se juntan Luciano Silva, Antares Varela, figuras grandes evangélicas, y probablemente eso va a aglutinar a muchos evangélicos y darles una voz, una narrativa a Chile, ¿ya? Ahora, eso, familia, solamente volverá por ese medio, creo yo. Cristianos demostrando, católicos renovados, espero que haya una renovación en la Iglesia Católica, demostrando la importancia de familia. Cuéntame una cosa, Claro. ¿por qué? Sí, perdón. El arzobispo de Canterbury permitió la ordenación sacerdotal femenina. Gran tema de controversia en su momento, porque es un tema católico, es un tema anglo-católico. Hay algunos anglicanos que se fueron a la Iglesia Católica por ese tema. Es un tema controversial, pero en realidad bíblicamente no hay gran razón desde la Escritura por no reconocer que la mujer tiene un ministerio. Claro, principalmente se ve al hombre, y creo que es correcto que el hombre sea hombre, ¿no? Que ponga ahí autoridad, que ponga, pero cuando las mujeres están, por ejemplo, en Inglaterra ahora había muchas obispas, y me sorprendió, eran las más clever en defender los derechos que estamos hablando acá nosotros, donde habían hombres que son medio cobardes, ellas fueron fuertes, ¿será porque son madres? No sé. Pero el arzobispo de Canterbury también pasó todo esto por legislaciones normales, de sínodo en sínodo, de conferencia en conferencia. No es que el arzobispo de Canterbury lo permite como el Papa. El arzobispo de Canterbury no es quien dicta estas cosas. Él solo sobrevé la acción correspondiente a cada tema. Entonces se debatió y se llegó a esa conclusión. Ahora en Chile no hay ordenación de mujeres todavía. Porque sí, la iglesia luterana, ¿no? Sí, la luterana sí. En diferentes partes del mundo la iglesia anglicana tiene diferentes convicciones al respecto, y todos nos respetamos diferentes convicciones. Pero mira, Álvaro, ese fue un punto que dividió a la iglesia, y algunos se hicieron católicos por ese tema. Perfecto. Ahora, eso significa
que se vuelve difícil, lo que uno siempre le escucha, atende, en que se vuelva, no sé si unificar, pero a juntar, a sincronizar, por la mayor cercanía que existe de las iglesias llamadas protestantes en general, entre lo que es la iglesia anglicana y la iglesia católica, porque uno, por ejemplo, en algo tan visual y de percepción estética como el rito anglicano que uno ve es muy similar al rito católico. A diferencia de los ritos, que son una expresión importante, digamos, de la adoración en las iglesias protestantes en general. Esta cuestión de las ordenaciones femeninas es algo que distancia del Vaticano. Le pregunto, ¿a ustedes les pareció extraño ver a mujeres obispas participando bastante activamente en el funeral? ¿Les pareció extraño o normal? A mí en lo personal no me pareció extraño. No me pareció extraño por el contenido de lo que estaban diciendo. De lo mismo que tú estás planteando. O sea, había una fuerza de convicción en sus planteamientos que no hacía ninguna diferencia con los planteamientos que obispos hombres hacen en esta materia. Por eso a mí no me fue extraño. A mí, en lo personal. A veces es un tema cultural más que teológico. Hay algunos, incluyo a C.S. Lewis, gente de gran calibre, que argumentan desde la masculinidad de Dios. Mira, dicen que, no me vengan con esto de que Dios es una mujer. No, claramente hay un principio masculino que no es malo, sencillamente es así. Y que por eso esto se filtra a través de, y sin duda la Iglesia Católica toma aquello también en los apóstoles y todo lo demás. Otros dirían que efectivamente no es tan así y que hay mujeres, figuras en el Antiguo Testamento como Débora y otras que Dios unge igual que a hombres, pero no tanto como a los hombres. El hombre pareciera ser quien debía llevar la autoridad, pero también mujeres pueden estar ahí como parte del equipo y a veces algunas de las mujeres obispas me parecen ser tan excelentes y tú sabes, le agregan otra cosa. Como los hombres. Lo que pasa es que lo que se lega desde la tradición o lo que se reclama como un antecedente inamovible es que el colegio apostólico era un colegio masculino, o sea, los apóstoles, que son los que vuelven universal previamente la iglesia, son... pero ahí hay algo, pero Álvaro, ahí yo no tengo ninguna... No, digo autoridad argumentos que se van dando, que se vuelve un poco más complejo que eso. Pero yo he escuchado y he visto que los apóstoles, que eran los mandantes de Cristo, por decirlo de alguna manera, cuando Cristo muere se refugian en la Virgen. Entonces ahí hay una fuerza en relación a la mujer. No, si yo no me estoy refiriendo al que lo femenino no tenga entidad, superioridad o calidad, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una cuestión muy importante, pero distinta, de que es cómo se configura el orden sacerdotal, que es el que dirige a la grey. Entonces, este orden sacerdotal se instala a partir, o sea, desde un colegio de hombres, y no estoy diciendo nada más que eso. Porque evidentemente bíblicamente uno ve una incardinación del proceso de salvación a través de la presencia de las mujeres, ¿ok? Que mujeres grandes como Rebeca, como Judith, como Ruth, ¿se dan cuenta, no? Como la madre de la Virgen Santana, eso. Sí, claro. No, en el mito femenino nunca nadie discute eso, pero lo que quiero decir es que el Nuevo Testamento, especialmente según Pablo lo plantea, cambia en muchos sentidos esa estructura rígidamente masculina. Porque si tú lees, por ejemplo, Romanos 16 es una lista de amigos de Pablo que han trabajado con él, a quien él despide. Él dice, chao, mira, saludo a esta. Romanos capítulo 16 te muestra la cantidad de mujeres
que eran diaconisas, trabajaban en ese tiempo. La pregunta es cuánto eso es cultural, que el hombre es visto como la autoridad. En misiología, que es un ramo que surge en el siglo XX, misiología, en las universidades y en las escuelas bíblicas, vamos a encontrar que a veces se ha descubierto, claro, el evangelio se va adaptando a las culturas, y donde hay culturas matriarcadas, ¿ya? Que los misioneros encontraron mejor que las mujeres guiaran la iglesia, porque se adaptaba a los patrones culturales. Y la misiología ha puesto en cuestión de nuevo, si no es que los primeros patrones de lo que es el sacerdocio en la iglesia, seguía la cultura nomás, ¿no? Y que si fuera de otra manera podría ser, porque es muy flexible. Pablo es un revolucionario extraordinario, y Jesús también, cuando le da a la mujer una preeminencia extraordinaria, muy diferente a su cultura. Así que mira, la iglesia anglicana es una iglesia que comprende todos estos elementos y convive con ellos, ¿ya? Para algunos, el tema matrimonio igualitario es el tope, porque allí sí se rompen patrones bíblicos. La Biblia claramente condena la sexualidad fuera del matrimonio normal. A ver, matrimonio heterosexual. Correcto. Entonces, aquí hay un problema. Es un problema no tanto de la sexualidad misma, sino el tema es el lugar de la escritura en nuestra eclesiología. Parece que perdimos a Álvaro. Pero se va a conectar pronto, porque ya ha pasado. Entonces, Osvaldo, lo que pasa aquí entonces es que la iglesia anglicana es una iglesia escritural, bíblica, que se inserta en patrones históricos católicos y correcto, que continúa esos patrones. Mantenemos, por ejemplo, algunos le toman muy en serio la sucesión apostólica. O sea, a mí me encanta la idea de que sobre mí pusieron manos obispos que también recibieron la unción de otros obispos, que data hasta atrás, hasta Pedro. Correcto. Me gusta esa idea. No es necesaria, pero la iglesia anglicana es parte de eso. Y cuando hablamos de unidad entre iglesias, para los católicos eso es muy importante. Así que lo demás se irá entendiendo. Se puede decir, mira, nosotros aceptamos Nosotros decíamos, Álvaro, que hay un elemento más importante para la Iglesia Católica, que es la sucesión apostólica. Y los anglicanos estamos dentro. Quienes pusieron manos sobre mí son parte de una cadena que llega hasta Pedro. Ya, o sea, ustedes son sucesores de Pedro. La sucesión apostólica. Entonces, sí, porque la Iglesia anglicana por Cranmer, mantuvo. Es una iglesia reformada dentro de una iglesia que viene del pasado y reforma el corazón de la iglesia y la transforma en la iglesia bíblica. Básicamente eso es lo que es la iglesia anglicana. Es la iglesia católica pasada por la Biblia, pero que mantiene los ritos, que mantiene los credos, mantiene todo, solo que cambia cuando hay alguna enseñanza que se contrapone a la enseñanza bíblica, según los reformadores. Oiga, y la salvación de nuestras almas entonces depende de una expresión simplemente, nada menos que de la voluntad divina, o nosotros tenemos que por nuestras obras justificar la posibilidad de ello. Porque hay una gran diferencia. Bueno, los calvinistas, bueno, en eso hay diferentes grados de calvinistas. El hipercalvinista dice, tú no le pones ningún esfuerzo humano a tu salvación. Dios te elige y listo.
Claro, filosóficamente eso nos deja en una situación muy compleja. No hay libertad, entonces, todo es determinado, somos autómatas, entonces muchos de nosotros no podemos ir en esa dirección, sino más bien, yo tengo la fórmula, es 100% Dios y 100% el ser humano. Yo debo asegurar mi salvación. ¿Cómo? Confiando en Cristo. Yo vengo a Jesús, veo que Él tomó mi pecado, murió en la cruz por mí, y yo confío en Él, invito a que me llene con su Espíritu Santo, y ahí nazco de nuevo y soy cristiano. No importa qué iglesia, de qué iglesia sea. Mi doctorado mira mucho el tema del Espíritu Santo y me interesa mucho porque la Iglesia Católica también ha conocido el movimiento carismático y cuantas cosas, Sí, claro. pero mira lo que me pasó en Irlanda. Esto es muy interesante. Te va a interesar, Álvaro, para tu estudiante. A mí me llevaron a Irlanda del sur para evangelizar. Y el pastor que nos recibió en Dublin nos dio una semana de enseñanza de cómo cambiar católicos a protestantes. ¡Wow! Difícil. Tocábamos las puertas, le decían, bueno, ¿ustedes creen en María? Sí, creemos en María. No, pero ya, hasta ahí nomás llegaban, no le interesaba. Nadie en Irlanda del Sur quería ser protestante. Nadie. Y yo muy deprimido un día, muy deprimido, cruzaba el puente de Dublin, me acuerdo, y escuché música muy linda, canciones. Oh, mi alma sedienta me dirigió a un sótano grande, amplio, vasto, donde estaba lleno de gente cantando preciosas canciones llenas del Espíritu Santo. Me metí de inmediato y quedé tan contento con eso. Cuando empiezo a mirar, veo los que están ahí. Al lado de mí una monja, al otro lado un cura, y el que estaba delante era un cura católico. Y dije, wow, qué confusión, ¿estoy bien o no acá? Y ahí sentí el susurro del Espíritu Santo que me dijo, mira a ese hombre, ¿tiene o no tiene mi espíritu? Dije, es obvio que lo tiene, Señor, mira, lleno de tu gracia. Entonces es tu hermano. Y de ahí en adelante nunca más tuvo un problema. Si gente tiene el Espíritu Santo, es cristiana. ¿Ok? Y en el cielo, tú sabes que no va a haber un rincón católico o un rincón anglicano. Si llegamos al cielo, vamos a ser almas en felicidad eterna. Bueno, ahí los anglicanos podemos... Vamos a lograr en el cielo la igualdad. Sí. No, la idea es, las iglesias son andamios para que la gente pueda poco a poco encontrar su camino y llegar al cielo, por supuesto. Pero dice el Señor, todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ahí donde los protestantes decimos justificación por la fe. Tú tienes vida eterna por lo que Cristo hizo, no por tus obras. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo te llena, tus obras van a cambiar. Tú vas a querer ser como Cristo y eso demostrará que eres cristiano. Las obras entonces demuestran tu fe, pero las obras son importantes. ¿Entiendes? Es un poco al revés la cosa. Yo no gano mi salvación con mis obras. Una última pregunta le quiero hacer en un tema que usted ha tocado latamente, pero que yo no he intervenido porque da para otro programa, lo encuentro súper interesante. Y hay otra cosa que quiero decir también, no te olvides que quiero decir algo, hablaste algo muy interesante sobre la revolución ahí en el siglo XVIII, por ahí. Quiero decir algo muy importante, ¿ya? Primero tú. No. Sí, habla tú. En primer lugar, es que se lo voy a plantear, pero usted me habló de la revolución, lo interesante, Simon Burke, cuando en el Parlamento inglés dice que lo que distingue a la Constitución inglesa del proceso revolucionario francés y de la escalada de contingencias en Europa es que la Constitución inglesa es prescriptiva. La prescripción
como antecedente de la Sí, propiedad. Es una constitución que se va armando a través de los siglos, de la tradición y de los ritos. Y Edmund Burke, sí. que partió siendo un liberal, se volvió un conservador porque se ve muy afectado y conmovido y desarmado por lo que ocurre en la Francia revolucionaria del exceso. Ahora, tratando de vincular estas tesis de la continuidad histórica, del sentido de identificación del súbdito frente al poder de la corona, de esta suerte de tradición de lo bueno, evidentemente, porque hay ritos que pueden ser inadecuados. ¿Usted cree que es positivo que la Iglesia anglicana preste su consentimiento teórico, dogmático, y no digo patentice, sale muy abogadil, legitime o admite el matrimonio igualitario? Yo pienso que si lo hace, ¿Ya? va a destruir la comunión anglicana. Ya. Por un lado, yo sé, hablé con muchos obispos en Lambeth que lo están haciendo como un tema de justicia. Su narrativa era algo así, decía, mira, esto pasó con el divorcio, después con la mujer, la esclavitud. Siempre se oponía gente, pero finalmente vieron que era correcto. Y esto va a ser igual. Ese es un poco el argumento. Y pienso que efectivamente, vamos a ver, ley de Gamaliel. Interesantemente, en Estados Unidos, las iglesias que han adoptado matrimonio igualitario se han ido achicando en forma dramática. Ya. Igual en Escocia, igual en Gales. Y tengo la impresión de que es como que si Dios no está respaldando estas cosas. Ahora tenemos al mismo Papa, ahora pareciera que lleva el legislativo en esa dirección. Ojo, yo creo que en Lambert nosotros oramos mucho y clamamos mucho y parecía el Señor decía, manténganse leales a mi palabra, a la escritura. Y si no lo hacemos, el Señor se retira. Eso es un poco mi impresión personal y lo que yo viví en la conferencia de Lambert y observé. Eso es lo que yo creo, ¿ya? Personalmente. Hay otro anglicano que estarían en desacuerdo conmigo y dirían, no, 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 hay que proceder en esa dirección. Es el camino de la justicia para las minorías que sufren mucho. Bueno, los entiendo, caminaré con ellos, pero mi convicción es diferente. Bueno, lo que yo quería decirles. Aquí no hay una superposición de conceptos, porque en el planteamiento, de acuerdo a lo que estás planteando, bíblico, Ya, ya, está absolutamente claro que es sí, la relación de un claro, matrimonio hombre y mujer. Sin embargo, las teorías filosóficas posmodernas son las que han impuesto sí, este criterio. Por lo tanto, esas ideologías posmodernas que sabemos su origen, sabemos la estructura y que no solo han ido a pervertir, por decirlo de alguna manera, ya, la ya, concepción religiosa, sino que han intentado, a través de sus planteamientos filosóficos, la ruptura total del concepto de sociedad en todas sus ya, concepciones valóricas. ya. Bueno, mira, ese es el debate constante, la fe y tradición versus el progresismo, que a veces parece ser un retrogresismo. No hay nada nuevo acá. La sociedad greco-romana tenía todas estas cosas. El cristianismo sacó a la cultura greco-romana de esas cosas. Es un retroceder en elementos, ¿no? Y un paganismo, fíjate, alguien una vez le dijo a C.S. Lewis, le dijo, señor Lewis, ¿no se da cuenta que Inglaterra se está paganizando? Y él dijo, ojalá que sí. ¿Por qué? Le preguntaron. Porque de esa manera nadie podrá esconderse detrás de un cristianismo falso. Y es más, en la historia los que más vulnerables son a la conversión cristiana, los que más se convierten son los paganos. Así que, como decía, partamos de nuevo, evangelicemos a Inglaterra, ¿ya?
Yo quería agregar, y tengo una pregunta para Álvaro que siempre me interesa, ¿ya? Pero primero quiero decir algo sobre siglo XVIII. Mientras que en Francia se desarrollaba la Revolución Francesa, y ustedes saben que Inglaterra era propicia. Mira, Dickens, hay un libro de Dickens llamado A Tale of Two Cities, París y Londres, ¿ya? Donde muestra que igual Inglaterra era campo fértil para la revolución y se pensaba que saltaría. La gran diferencia es la siguiente, que por ahí comenzaron los avivamientos evangélicos de John Wesley, Charles Wesley y George Whitefield, quienes predicaron de tal manera un avivamiento tan poderoso que se convirtió de vuelta a Cristo, al Evangelio, la vasta mayoría de la población inglesa y después de Gales. Y es un clásico avivamiento. Yo estoy estudiando el avivamiento en Chile en 1909. Es sorprendente lo que ocurrió acá. Ellos eran metodistas, pero al recibir una unción pentecostal, empezó un avivamiento poderoso que llegó a todo el país y sigue. Y nosotros queremos agregarle fuego a este avivamiento, queremos que eso siga. Por eso me refrié, porque hacíamos esa noche de vigilia y clamor a Dios, ¿ya? Y eso, Álvaro, es muy importante al tratar de discernir qué pasó con Inglaterra, porque de ese avivamiento surgen los movimientos cristianos, que todos se llaman the Royal Society for the Protection of Children, the Royal Society for the Protection of the Aged. Miles. Sí. A ver, una invocación literaria. Hay un libro muy bueno que fue llevado al cine en la década del 40 o 50 que se llama Historia de dos ciudades. Esa es. Exactamente, pero es la confrontación entre formas y estilos de vida. Y lo interesante es que la decisión política, el enfoque de lo propio antropológico, si se quiere, de perseverar en un concepto de lo bueno, está muy bien asentado en el personaje de una mujer londinense o inglesa de mayor edad que se opone y se encara con una mujer francesa revolucionaria más joven. Ahora, la Royal Society son temas muy interesantes y son estructuraciones y formas de cercanía a la cultura y de configuración muy propio del mundo sajón por distancia, o mejor dicho, por vía paralela a las universidades. Las universidades son institucionales y originariamente católicas, universales, universitas. Y cuando se produce la instalación de la Iglesia Reformada, sobre todo desde Isabel I, justamente las universidades siguen siendo reductos católicos y de tradición, que no es malo, pero nadie dice hoy día que las universidades inglesas sean católicas, pero sí de reducto tradicional. Y estas reales sociedades que se empiezan a instalar a los siglos XVII y XVIII es como una búsqueda desde la sociedad civil, por así decirlo, desde el súbdito, de esta suerte de originalidad, pero más allá de los cánones tradicionales. Entonces es muy interesante porque son vehículos podrían entenderse de cambio, pero son instrumentos de búsqueda divergente, argumentativa. Por eso que yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Sí. Cuando habla de la educación inglesa, incluso yo le enseño a los alumnos, si ustedes leen, por ejemplo, por tributación al mundo sajón, las enmiendas de la Constitución americana son siempre en forma adversativa de la redacción. Usted no puede hacer tal cosa, usted no puede hacer tal otra, lo que esto no ha regulado. O sea, siempre andan con no sé si el tema correcto, la forma correcta de tipificar es como muy socrático, platónico, pero siempre en esa instalación desde el escepticismo. Es muy escéptico, es muy típicamente de lo inglés y el escepticismo. Y la cultura inglesa que se empieza a reformular, sobre todo con fuerza a partir del siglo XVI, por todas las cuestiones que hemos planteado, yo creo que resume muy bien esa idea que es del renacimiento del escepticismo. Ser inglés es como un poco ser escéptico, no lo digo en un sentido peyorativo, sino que cuestionarse, ir más allá, abrirse a otros conceptos. Y la real sociedad es un poco, es eso. Bueno, el método crítico que surge ahí. Pero, ¿qué te digo? No estoy tan seguro que las universidades en Inglaterra eran católicas en su fundación, posiblemente, pero sí, claramente claro, todo lo que tú vas a las
No, categorías. entran en los procesos evolutivos después, obvio. Sí, Sí, no. Que viene con todo lo que pasa con la reforma y así es. finalmente con Cromwell y todo eso, entonces se dan así. Tengo una pregunta para ti, A ver, Francisco, Álvaro, que me interesa. Saltando ahora de Inglaterra a Estados Unidos. bien. Y lo que ocurre en 1776 y 89, ¿no? La Declaración de Sí, Independencia y después la Constitución, o sea, así el es. Bill of Rights, todo lo que pasa en Estados Unidos, ¿ya? Mira la fecha, estamos entrando a fines del siglo XVIII. Así es. Y bueno, en Chile, esta me interesa, estamos entrando en 1800 y tanto, toda nuestra revolución, inspirada sin duda por Francia, Estados Unidos. Pero yo he escuchado muchas veces a evangélicos decir que el pastor Poinsett, Ah, presbiteriano, Joel tuvo, Robert. yeah, that's right, No, ese era el nombre, Joel Robert, sí. sí, correcto, él tuvo una relación muy cercana con Carrera. Así es. Y que efectivamente, y aquí donde uno quiere asegurar, yo quiero hablarle, preguntarle a un experto que me lo diga, que si efectivamente hubo, porque a veces lo he dicho en La Moneda, lo he explicado, y digo, wow, ¿será verdad lo que estoy diciendo? Pero por ahí lo he escuchado, de que efectivamente nuestra primera, no fue constitución, pero los primeros, no sé cómo se llamaron, Reglamento. los reglamentos, Reglamento para la Autoridad Ejecutiva se llama, de 1811. bueno, con Carrera, pero ¿Sí? que efectivamente fueron influenciados más por la constitución norteamericana que la francesa, a diferencia de otros países latinoamericanos. O sea, yo creo que eso hizo una diferencia. ¿Hasta qué punto estoy en la razón ahí? A ver, lo que usted plantea es una tesis que siempre está en progresión, en análisis, porque, Ya, a ver, eso es un hecho cierto de que Carrera era muy amigo del cónsul de Estados Unidos, Poinsett. Eso es real. iba a su iglesia incluso, iba a la Exactamente, eso iglesia. es absolutamente cierto y real. También es cierto Ya, y real que la familia Carrera era una familia de alcurnia y de tradición católica. O sea, era católica porque lo eran por una convicción, digamos, trasladada casi atávicamente, además perteneciendo al patriciado. Era ya, impensable que un patriciado hispano o latino, hispano-latino, chileno, no fuera católico. No hay como un antecedente que pueda sostener lo contrario. Incluso en esta suerte de proyecto semi-revolucionario, los Tres Antonios, que es una cuestión muy bien romántica, declamaciones de fines del siglo XVIII, también eran católicos. Ahora, ya, hay un tema súper interesante, que efectivamente Carrera era muy amigo de este gallo, y es decidor que es en 4 de julio, fecha de la conmemoración de la independencia de Estados Unidos, que se instala el primer congreso. Pero también es cierto que O'Higgins era hijo de un irlandés y él se educó en Inglaterra. ya, Entonces, esta conformación de una estructuración sajona en O'Higgins, esta vinculación, al menos me permite a mí aplicar la idea, sostener la idea de que ellos eran muy igualitarios. ¿Ok? Justamente ya, O'Higgins entra en conflicto con el patriciado de Santiago, que le entrega el poder, cuando él hace una abrogación y una derogación de todos los títulos nobiliarios. O sea, hablaba de que declamaba en favor de la igualdad, y eso es muy sajón, porque sí, justamente el ejemplo norteamericano, usted lo, cada, como usted habla muy bien inglés, como que me intimida, pero we the people, cuando la Constitución americana habla de nosotros el pueblo, ya, entendiendo, digamos, esa suerte de igualación del individuo, eso es un concepto que es como un paradigma intelectivo, normativo súper interesante en lo que es el proceso de constitucionalización de América Latina. No digo que sigan a Estados Unidos, pero ellos, los gringos, que son, o los sajones, que son bastante certeros en el lenguaje, bastante preciso, no es que no tengan una gran variedad fonética y lingüística como los latinos y los alemanes, pero tienen esa suerte como de instalación lingüístico-neuronal de aplicar incluso fonéticamente muy bien la palabra, el concepto y la idea. Son como, por así decirlo, en términos retóricos, son idiomas de cazadores. Go, ya, right, stop. ¿Entiendes? ya, Ya. ok, Entonces, cuando se dice we the people, se dice nosotros el pueblo, se está hablando de la igualación en torno a un individuo, más allá de lo que es la corona inglesa. Y ese concepto republicano de igualación lo toma muy bien O'Higgins, pero desde Inglaterra seguramente, y lo capta muy bien Carrera. Ahora, lo que sí evidentemente ocurre, que Carrera no llega a buen puerto porque en definitiva no es capaz de
liderar el proceso de independencia, aunque sea a Estados Unidos, ojo, él va a Estados Unidos a buscar refuerzos, medios y armas, y logra traerlos, pero no es capaz, digamos, de hegemonizar el liderazgo, que lo hegemonizó Higgins. Pero Higgins, en estas proclamas igualitarias, muy sajonas, que yo creo que él aprendió muy bien allá, no van con el patriciado católico tradicional y atávicamente hispano-borbónico de Santiago. ¿Okay? Sí. Entonces, algo de eso hay. Yo creo que es relevante, no sé si tan determinante, pero sí está ese detalle. Ahora, esta declaración de independencia de 1776 y esta constitución de 1787 son paradigmáticas porque lo que pasa que, como usted bien lo dice, os ha dicho que influye, los sajones, los ingleses son muy reivindicativos de su individualidad, de su derecho. Claro. Y no le gusta a la colonia norteamericana, o la colonia, a las 13 colonias, no les gusta que, igual siendo súbditos de su majestad el rey Jorge III, no sean consultadas como parlamento por el tema del tax, del impuesto, del derecho de propiedad. En la evolución del proceso, de la evolución del mundo sajón, de la instalación moderna de las instituciones, o sea, del sistema económico y social, hablar del individuo, la libertad, del derecho de propiedad es fundamental. Y justamente lo que logra la alta burguesía y la nobleza inglesa a fines del siglo XVII frente a la monarquía, es decir, oiga, ¿sabe qué más? Ustedes son el monarca legítimo, pero nosotros somos el pueblo atrás del parlamento y nos tienen que consultar. Entonces, cuando las 13 colonias no son consultadas, ahí viene el tema de un proceso, le llaman la revolución del té, ¿no? Claro, en el puerto de Filadelfia tiran al mar el té. Lo que les molestaba es que en lo que dice relación con un poder adquisitivo que se ve, no se ve bien refrendado cuando uno exacerba el impuesto, ellos... de propiedad, impuesto, libertad, individuo, creativo, emprendimiento, como le llaman, no está bien considerado. Yo creo que esas ideas son esenciales para entender, sobre todo en el siglo XX, el ejemplo de Estados Unidos. Pero yo creo que eso lo aprendió muy bien O'Higgins por el mundo sajón y Carrera, porque, curioso, Carrera va a Estados Unidos, va a buscar ayuda. Sí, con su pero ahí se nota influencia, y gracias por esa hermosa explicación, muy lindo todo lo que me estás diciendo, pero se podría decir que se nota una inclinación hacia conceptos anglosajones versus conceptos más napoleónicos o franceses, al elaborar la Constitución y finalmente. A ver, sí, buena pregunta. Y esa pregunta es de tesis postdoctoral, ya. Vamos. A ver, la respuesta es que sí, yo creo que ciertos líderes, pero lo que ocurre en las tesis también de los historiadores más connotados es que cuando entramos en el proceso de emancipación, usted tiene razón que la coyuntura napoleónica es algo que desarma el imperio español. Lo que se entiende por soberanía es como una vuelta a los fueros medievales. ¿Ok? O sea, cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, conforman este gran imperio que es España, que después se traslada, digamos, a su descendencia con Carlos V, con Felipe II, entre medio, Castilla e Hispania, lo que fue antiguamente la península ibérica, se instala en la base de una coordinación, pero foral de fueros. Entonces se dice, ok, el legítimo rey, el legítimo imperio, la familia dinástica legítima, en este caso los Borbones, que ya no están, hacen que el poder vuelva a lo foral, al pueblo. Entonces se discute si en este proceso de emancipación nosotros estamos mirando al fuero atávico español de Castilla, de León, de las comunas, o estamos mirando al individuo en un sentido sajón. ¿Ok? Wow. Ahora, yo creo que es interesante la dialéctica que usted me plantea, así que la voy a tener que empezar a estudiar, pero sí se está claro que O'Higgins estudió en Inglaterra, que se dejó llevar mucho por el mundo inglés. Eso es real, y que Carrera tenía mucha vinculación. Ahora, ¿por qué yo creo? Porque me imagino, ahora Carrera había peleado los ejércitos del rey de España, pero yo me imagino, estoy especulando, nada más, que él cuando llega a América, vuelve a Chile, se da cuenta que este imperio español que se está resquebrajando todavía no se levanta, no sé, a ver, sus comunidades auténticamente, no como se dice hoy día, sino que sus comunidades forales, sus capitanías, sus virreinatos, realmente no están entendiendo este proceso de desintegración. Y yo creo que él dice, bueno, cortemos la tradición de una vez por todas, hagamos algo auténticamente novedoso. ¿Ok? Yo pienso que hay mucho más cercanía
teórica o dogmática, que tampoco eran intelectuales, que quede claro que O'Higgins y Carrera no eran Andrés Bello, ni Juan Egaña, ni Darío Salas, ni nada de esa gente, no. Eran mucho más prácticos, más básicos, más elementales, pero por eso eran justamente líderes. Líderes. Correcto. Claro, yo creo que ellos tienen mucha más cercanía neuronal entre ellos respecto al mundo sajón e influencia del mundo que el resto del patriciado chileno, por la estructuración de ambos, sobre todo Higgins. Ahora, Andrés Bello, que es, porque la verdad es que se dice que nuestra verdadera constitución histórica, de algún modo, o ese código civil, el derecho privado que organiza la estructura real, sistémica de propiedad, de con matrimonio, del día a día en Chile. Sí. Él viene muy embebido también, y muy bebido y embebido del mundo sajón, y tiene que encontrarse, digamos, con los atavismos del derecho español, que no es malo. Entonces, todo el derecho hereditario que regula, que hace, o sucesor y que hace Bello, no está en el acomodo a lo que él quería. ¿Ok? Porque el derecho, usted lo sabe, el derecho sucesorio hereditario sajón es mucho más liberal, más abierto. Sí. La atribución, la facultad de disposición. Aquí está muy reglado, muy circunscrito. Claro ¿Okay? que sí. Aquí por eso es que se pueden hacer con mucha más facilidad fundaciones y patrimonios de afectación, las grandes, lo que llaman, lo que nosotros católicos llamaríamos la caridad, tiene otro nombre, digamos, la filantropía, por ejemplo. Es mucho más fácil la filantropía desde el patrimonio personal porque las reglas contractuales y de herencia son mucho más libres, más flexibles. Ahora, son estrictas en cuanto a que las reglas se tienen que cumplir, pero la determinación es más libre. Entonces, Bello se encuentra con eso. Pero si usted lee el derecho contractual nuestro, es muy cercano a los sajones. Incluso yo le digo a los alumnos, si ustedes leen la Constitución chilena en clave filosófica, que no la entienden, además que lo voy a usar filosofía, esto no tiene que salir en ninguna parte. Si usted lee el capítulo primero, hay normas que son como una suerte de mundo clásico. Si usted lee el artículo primero, habla de la subsidiariedad. Es una cuestión católica de raigambre aristotélica. Pero si usted va al artículo 19 y habla de la libertad económica y la propiedad, eso es muy sajón. Sajón, de todas maneras. Entonces, hay como una mixtura de tributaciones o tributos filosóficos y antropológicos. El artículo 19 es muy de influencia sajona, muy del individuo, muy de la libertad, del emprendimiento, de la propiedad. Y el capítulo primero de base del dogma es más de tradiciones, de identidad del Estado. Entonces, ahora, para ser bien honesto, una constitución es una decisión prudente, no una cuestión dogmática. Si yo me pongo filósofo a redactar, no termino nunca. A lo mejor me dedico a hacer como Platón, escribir la República, etc. Osvaldo, y eso es... propongamos a Álvaro para uno de los que va a escribir, si es que se escribe, la nueva constitución. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Eso hay que... yo espero que no ocurra, pero si ocurre, hay que impulsar a Álvaro de todas maneras, porque tenemos que estar presentes ahí. Oye, hemos llegado casi... Sí, desgraciadamente. Hemos llegado al final. Ha pasado volando esto. Sí, hemos llegado al final del programa. Creo que ha sido más que un programa, más que una conversación, ha sido una verdadera clase de ambos en materias tan relevantes que uno queda de verdad muy entusiasmado con esto, porque le estamos entregando algo que nos hace muchísima falta. Elementos para razonar, elementos para pensar. Y eso creo que es la contribución que hace Voz Nacional a través de lo que son nuestros especiales invitados. Y sin duda, estamos tocando temas que van más allá de la contingencia y que son los temas permanentes de la vida del ser humano. Y por lo tanto, yo, Alfred, estoy tremendamente agradecido y un millón de gracias, por tu participación. Y Álvaro, como siempre, extraordinariamente interesante toda la explicación desde el punto de vista jurídico que tú nos entregas semana a semana. Bueno, yo espero, Alfred, que esto no sea la primera vez, sino que haya otras conversaciones. Aprovecho de decirles que acabamos de recibir de la embajadora Denise, la embajadora inglesa, el de que haremos un culto en memoria
del fallecimiento de Su Majestad Isabel II en Valparaíso, eso sí. El día domingo, parece domingo 18. No, perdón. Estoy mal ahí. No tengo la fecha exacta. Pero eso en octubre, así que si interesa, estén abiertos. Quiero que se me permita, perdón, yo sé que estamos pasados, pero yo creo que un minuto solamente para decirle al obispo Alfred Cooper lo que es el entendimiento de las instituciones y lo que es la valoración de lo que es de la importancia del ejemplo. Cuando murió Isabel II, yo le hice un reconocimiento y un tributo a las instituciones inglesas en mi cátedra de Constitucional de la Universidad de Chile. Y les dije que una de las cosas que más me impactaba de ella era su perseverancia y su compromiso con el cumplimiento de su deber, que lo hizo hasta el día penúltimo de su muerte, cuando invistió el nuevo gobierno. Cuando que escogida premier actual británica como expresión del partido mayoritario va y le pide autorización, o la reina le dice, ¿sabe, Gamas? Conforme un nuevo gobierno, o sea, 2 días antes de morirse, y ella cumple con su deber constitucional de constituir un nuevo gobierno en Inglaterra. Eso es impactante. Y muere después, increíble, sí. Eso demuestra lo que es el cumplimiento del deber en su expresión más elevada, categórica y trascendental. Y lo otro, pocos días después de la puerta, un grupo de exalumnos me convidó a un asado y la verdad, hicimos un brindis por Su Majestad. Me parece muy bien. Alfred, muchísimas gracias. Bueno, el Señor me los bendiga y que bendiga a nuestro Chile. Tenemos mucho que hacer. De la perspectiva evangélica, decimos Chile para Cristo, significa que tenemos un trabajo de evangelización masiva del punto de vista católico. Por favor, renueven sus laicos, renueven a sus sacerdotes, denle ánimo, porque el trabajo cristiano en Chile ha sido superlativo, el de los católicos en la historia, y hay que renovar eso ahora. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Parafraseando que Dios salva a la República. Amén. Así es. Bien, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.